La palabra del Señor en Primera de Pedro en su capítulo 3 para los que tienen ahí sus Biblias. Y vamos a leer este pasaje para poder aprender un poco más de la palabra del Señor, y dice de esta manera: Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos ayuda a comprender las responsabilidades que tienen las familias, de manera especial mamá y papá, de manera especial los padres de familia, para que entiendan que son llamados para que haya una estructura familiar en el orden bíblico. Tanto la esposa es llamado de acuerdo a los términos bíblicos que podemos notar acá, con un término que quizás algunos sean tentados a malinterpretarlos, pero tenemos que entender, mis hermanos, cómo la palabra del Señor nos los enfoca para no malinterpretar las escrituras. Podemos ver, hermanos, que las mujeres deben tener un modelo de sujeción en el núcleo familiar para poder mantener el orden bíblico. Cualquiera puede malinterpretar este pasaje creyendo de que el hombre es machista o el hombre es superior a ella. Pero la palabra acá, sujeción a vuestros maridos, está en el contexto de que si el hombre está guiando a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, en el orden del Señor, hacia la palabra de Dios, hacia toda forma de vida que glorifica a Dios, sujeto a la palabra de Dios, temeroso a la palabra de Dios, amador de la palabra de Dios, la mujer tiene que aprender a estar a su esposo en este orden, en este contexto. Lastimosamente, el término machista ha dañado mucho a mucha sociedad y a muchas familias. La idea de las féminas liberales hoy en día también ha dañado mucho a las estructuras familiares, pero nos ayuda a comprender el enfoque bíblico para que nosotros veamos la responsabilidad de mamá
para poder ser modelo dentro de su familia, pero también delante de la sociedad. Es el enfoque que el apóstol Pedro está dándole a la familia para que la mujer viva en sujeción a su marido. No que valga menos, no que el hombre la pisotee, sino que con toda autoridad que Dios le ha dado al hombre para que sea modelo espiritual delante de Dios, primero él como varón, para que la mujer aprenda a vivir en sujeción en el núcleo familiar. Y notemos algunas imprudencias que a veces se pueden dar dentro de la vida de las mujeres. Notemos que a veces las mujeres son tentadas para vivir el modelo de prioridad que vive el mundo, pero tenemos el orden de la Biblia, tenemos el orden que enfoca la palabra de Dios. Veamos qué dice la Biblia. Sujeto a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sujeto a vuestros maridos. Pero notemos lo que dice el versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosamente. Hermanos, una conducta casta y respetuosa es la mayor lealtad que puede tener una mujer hacia su esposo, porque está buscando glorificar a Dios antes que endiosar a su esposo. Podemos nosotros notar en este contexto para poder nosotros ver que las féminas o las mujeres son tentadas para a veces ser influenciadas con el modelo del mundo como prioridad para sus vidas, que no, tristemente, no glorifican al Señor porque pueden ser tentadas a vivir en desorden. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Cualquiera podrá malinterpretar este texto diciendo, bueno, pues que las mujeres ya no se peinen, que las mujeres ya no se arreglen. Esto no es la idea que está acá en el fondo, sino buscar la decencia, buscar lo que realmente puede caracterizar a una mujer con lo más interno para que no sea tentado no solo de peinados ostentosos, sino también de adornos de oro o de vestidos lujosos como prioridad para su vida y descuidando la mejor parte que seguidamente le da enfoque el apóstol Pedro a las familias, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. En otras palabras, cuando dice el apóstol, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, nos ayuda a comprender que hay cosas de prioridad en la vida de una fémina, de una hermana, para que pueda tener un corazón lleno de adornos, para que pueda tener dentro de su ser interior adornos espirituales, joyas espirituales que glorifiquen el bendito nombre del Señor. Siempre nos hace recordar a cada uno de nosotros que delante de Dios podemos nosotros ver, mis queridos hermanos, que es de grande estima delante de Dios cuando se le da prioridad al adorno interno del corazón, a las cosas incorruptibles como ornatos de un espíritu afable y apacible delante de Dios. Porque veamos acá cómo toma de ejemplo el orden del núcleo familiar desde el Antiguo Testamento y el Nuevo para poder nosotros mantenernos en el orden como iglesia. Y noten cómo lo dice la palabra del Señor.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Cuando el marido tiene la autoridad espiritual de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios, sin contradecir ninguna doctrina bíblica, para mantener el orden de su familia, la mujer está llamada para poder estar sujeta a la guía que tiene el privilegio de tener en su núcleo familiar, que es su esposo, porque de esta manera aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estaban sujetas a sus maridos. Y el ejemplo tan sorprendente que da la palabra de Dios, como Sara obedecía a Abraham, como Sara, como la mujer de fe. Recordemos que Abraham fue el padre de la fe. Recordemos que Sara tuvo el privilegio de ser la esposa de Abraham. Pero noten cómo lo presenta el apóstol Pedro, cómo se expresa esta hermosa mujer hacia su esposo, como Sara obedecía a Abraham. Obedecía no en el sentir de estar aprovechándose de la mujer, obedecía a su esposo no en el sentir de manipular a la mujer, obedecía al esposo no en el sentir de que el hombre se crea superior a la mujer. Cuando vemos nosotros el contexto como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Porque la tentación de las féminas cuando hay circunstancias serias en el núcleo familiar son tentadas no solo por los adornos ostentosos temporales, sino también cuando hay circunstancias difíciles, son capaces de amenazar, pero cuando se mantiene el orden bíblico, el núcleo familiar glorifica a Dios porque la mujer está sujeta al esposo, porque confía que él está tomando decisiones en el orden bíblico. Pero cuando el esposo no ora, no medita en la Biblia, la mujer no está llamado para estar sujeto o sujeta al esposo porque le puede dar un mal consejo, porque puede desviar a su mujer a tomar decisiones de manera incorrecta. Se le llama la reflexión a la mujer que vele para ver y analizar a su esposo, que sus decisiones, su conducta, sus pensamientos, sus consejos estén acorde a la palabra del Señor. En este sentir, Sara le decía a Abraham, mi señor, sujeto a su esposo. Por esta razón, el capítulo 3, versículo 1, arranca con estas hermosas frases. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Está en este contexto. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Cuando hay una amenaza de parte de papá, en el desorden bíblico, no es correcto. Cuando hay una amenaza de parte de la esposa, fuera del orden bíblico, es incorrecto. Nos ayuda a comprender a cada uno de nosotros por qué termina el versículo 7 de esta manera, para poder comprender la gran responsabilidad que tenemos como padre de familia. Y noten cómo termina la exhortación en el versículo 7 para poder responsabilizar al hombre como cabeza del hogar, como pastor del hogar, como el que tiene que tomar decisiones correctas de acuerdo al orden bíblico, que glorifica a Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Que sea la sabiduría de Dios que brote en el corazón del marido, confiado en que de esa manera van a buscar el orden del Señor en la toma de decisiones. Solo de esa manera se puede dar honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea,
para no lastimar el corazón a la mujer, para no ser brusco con la mujer, para no ser tosco con la mujer, para no ser arrogante con la mujer. Tiene que ser en el orden bíblico. Porque así como el esposo está llamado para poder someterse a Dios de acuerdo a sus mandamientos, principios, también la palabra de Dios hace recordar que el esposo está llamado para poder hacer recordar, de acuerdo a la palabra del Señor, que los maridos deben de vivir sabias con las esposas, dando honor a la mujer como vaso más frágil, para llevarnos a la reflexión que una mujer Dios lo creó de diferente manera que el hombre. Dios lo creó con diferentes características. El hombre físicamente es más fuerte, la mujer no. Pero podemos notar que uno del otro se complementan de acuerdo al diseño y modelo divino para glorificar el nombre del Señor si ambos se someten, se sujetan en el orden del Señor. Por eso dice: vosotros, maridos, igualmente vivid en ellas, con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, que entiende el hombre que no hay mayor regalo que Dios le dé que Dios le dé esposa al marido, sabiendo de que tienen el privilegio de vivir en armonía sobre la tierra, pero también cuando estén en el cielo, esa armonía va a glorificar el bendito nombre del Señor, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Ellas también son parte para disfrutar del bendito evangelio que todos llegamos como pecadores delante del Señor, y el Señor da su gracia al esposo, a la esposa, para que estén tomando decisiones para el bien del núcleo familiar. Y hay algo hermoso con la última frase que termina la bendita palabra de Dios, como responsabilidad para los hombres, para los padres, para mantener el orden familiar que glorifica el nombre del Señor. Y noten cómo termina el versículo 7: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, si usted como padre da consejo a su esposa fuera del orden bíblico, usted está desarmando a su familia. Si usted como hombre toma decisiones que no glorifican a Dios, da consejo a su esposa en este sentir, no glorifica a Dios, van a desarmar a la familia tarde o temprano. Porque si no se toman decisiones, si no se piensa con la sabiduría de Dios, con la mente de Dios, si no se actúa de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nos advierte la palabra de Dios, lo primero que va a cosechar aquel hombre imprudente que no toma en cuenta la sabiduría altísimo de Dios, es que sus oraciones van a tener estorbos. Sus oraciones, posiblemente Dios los escuche, pero no los va a responder. Posiblemente el hombre sea de oración, pero como no le interesa la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la omnisapiencia de Dios, se va a equivocar. Y lejos de llevar a la familia en unidad, lejos de poder demostrarle un amor en el orden bíblico hacia su esposa, para cuidarla, para velar por ella hasta el último momento de su vida, van a cosechar lo que el Señor está advirtiendo en su palabra, que si no mantienen el orden familiar, pues tristemente para el esposo, sus oraciones van a tener estorbo. Sus oraciones pueden hacer mucho daño a su esposa y a la estructura familiar. Y por eso la palabra de Dios, el apóstol Pedro, exhorta a las mujeres a que sean modelos, que prioricen lo eterno, lo interno, pero también que sean como el modelo, como lo fue Sara, que le dice: Señor Abraham,
sujeto a Abraham, sabiendo de que ella como mujer, su esposo, amaba a Dios. Su esposo priorizaba lo eterno, las cosas del Señor. Sabiendo de que era un hombre de oración, de meditación, la esposa estaba confiado en su esposo. Y el esposo es llamado para poder vivir con ella sabiamente, con la sabiduría de Dios, dando honor a la mujer como a vaso frágil, para no lastimarla, porque todos y ambos deben de corregirse de acuerdo a la palabra de Dios, para que entendamos que también ellas son herederas de la gracia, coherederas de la gracia, de la vida eterna. Solo de esa manera nuestras oraciones no tendrán estorbo. Mis hermanos, para nuestro culto de oración para hoy, que Dios les bendiga.